Hermanos y hermanas, bienvenidos al culto dominical de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca en este domingo 8 de septiembre de 2024. Como saben, la temática que hemos estado tratando en estos últimos domingos es iglesias referenciales del primer siglo. Y hoy tenemos el segundo mensaje sobre Segunda de Tesalonicenses que estaremos abordando a lo largo de todo este mes. Para nosotros es una alegría grande poder compartir con ustedes a través también de estos espacios virtuales nuestro culto dominical de enseñanza bíblica, de enseñanza para los niños, de alabanza. Así que sean todos bienvenidos y preparemos nuestros corazones y nuestras mentes para recibir las bendiciones de nuestro Señor. Te adoro, Rey.
Dios les bendiga, hermanos y hermanas de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca y de esas otras iglesias hermanas que nos siguen a través de esta red social. Saludos desde acá, desde la mitad del mundo, Quito, Ecuador, donde la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca, la IEBI, que les llamamos cariñosamente, ha cumplido 29 años de ser fieles al Evangelio del Reino de Dios. Este día domingo continuamos con la serie Iglesias referenciales del primer siglo. Estamos estudiando las dos cartas a Tesalónica, la iglesia de los tesalonicenses. Ya terminamos la primera epístola y el domingo anterior hemos iniciado la segunda epístola, que es muy corta. Estoy convencido que la palabra de Dios va a dejar grandes enseñanzas este día en nuestra vida. Les invito a abrir la palabra de Dios en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1. Y vamos a leer del verso 6 al verso 12. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6 al 12, dice así: Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles con su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que le creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo, oramos, siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Palabra del Señor. Poderoso texto el de esta mañana. Que el Espíritu Santo de Dios nos guíe a enfocar la palabra con el propósito soberano de nuestro Dios para que sea de beneficio en vuestras vidas. Pablo muestra, hermanos y hermanas, tanto en Primera Tesalonicenses como en Segunda Tesalonicenses, su faceta de liderazgo de manera magistral, pero sobre todo en esta segunda epístola a los tesalonicenses. Como ya dijimos anteriormente cuando arrancó la serie, esta es una comunidad cristiana nueva, en el primer siglo de la era cristiana, que vivió allá en Tesalónica, justamente por ser nueva en el Evangelio, nueva en haber adoptado esta propuesta de Jesús, de ese personaje que partió la historia en dos. Sin duda alguna, en ese momento de la historia, primer siglo, había dudas, ciertas desconfianzas y hasta desánimo a momentos en la comunidad, pues creían en el Señor, pero había muchas cosas que no sabían, que no estaban escritas, que no estaban reveladas. Hoy para nosotros no es ningún problema, tenemos la palabra, todo el canon completo, pero para ellos no era tan fácil. No olvidemos otra vez que eran comunidades nacientes al Evangelio, es decir, nuevas. Hoy tenemos ya 21 siglos de revelación, de militancia, de historia, etc. Esa comunidad era nueva. Por eso había momentos de desconfianza, como ya dije, dudas sobre doctrinas que ya estaban invadiendo también los territorios, reveses en el testimonio, pues algunos se sentían tentados a volverse atrás a la vida de antes, pero ahí estaba la comunidad de Tesalónica, la iglesia en Tesalónica. Esa comunidad de hermanos y hermanas tenían miedo de no ser suficientemente buenos
de que su fe no vaya a soportar las pruebas. Sí, ellos estaban un poco desanimados también, porque ya estaban viviendo persecuciones y tenían esa carga. ¿Será que esto es así? ¿Será que somos realmente dignos de este llamado que Dios nos ha hecho? Bueno, Pablo, como ya dijimos, muestra su faceta de un líder en todo el sentido de la palabra, de un siervo de Dios, pues no los empuja cuesta abajo en medio de estas turbulencias que ellos vivían. Usó la estrategia de exaltar, de magnificar sus virtudes y grandes logros alcanzados hasta ese momento y que habían trascendido más allá de los territorios de Tesalónica. Se había difundido su fama en las iglesias del primer siglo. No se olviden, ya habíamos leído antes justamente los versículos 3 y 4 de esta epístola, ¿no? La segunda epístola a los tesalonicenses, capítulo 1, 3 y 4, miren lo que dice allí: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Miren, Pablo los exalta, sí, los anima, los levanta. Pero si ustedes ya son un testimonio en el primer siglo en las iglesias. Y en el versículo 5 Pablo usa una motivación más poderosa aún. Pasar estas pruebas y dificultades es ser digno del reino de Dios. Versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Sí, había un imperio que los estaba persiguiendo, pero ellos, por ser fieles a Jesucristo, aguantar las pruebas, las persecuciones, estaban demostrando que eran dignos del reino de Dios, no de un imperio cualquiera. Entonces Pablo los está animando, y así nos anima también a nosotros a perseverar en la fe. Hermanos y hermanas, esto no es poca cosa. En medio del baratillo de ofertas de fe, del amplio menú de iglesias a la carta que existe el día de hoy, en donde vamos, en muchos casos, ¿no?, buscando para oír lo que quiero oír y necesito oír, en medio del mundo de consumo que nos rodea, ya nos enseña esto: soportar pruebas en la vida cristiana. Por lo contrario, hoy proliferan muchas iglesias que quieren evitar la tribulación, evitar el sufrimiento, y le dan ciertas claves a los discípulos, a la gente de ahí, para que... No, hermanos. La prueba nos pule, nos contornea para tener el carácter de Jesucristo. Son duras, ¿por qué? Porque tenemos que demostrar, no para ganar nada, ya tenemos la salvación por la fe en Jesucristo, sino para hacer ver que realmente somos dignos de un reino que es sobre todo imperio, poder humano, el reino de Dios. El antirreino, ya lo sabemos, o principado de las tinieblas, pretende hacer la vida más fácil y menos sufrida a sus seguidores, y por eso los tiene atados a esas iglesias y comunidades que les va a llevar a perdición eterna, abaratando las demandas del Evangelio, como estamos viendo el día de hoy. Tesalónica era una comunidad de hermanos y hermanas muy, muy sufridos, que estaban demostrando que eran dignos del reino de Dios. Esta mañana vamos a ver cómo Pablo utiliza otra categoría para animar a esa comunidad en Tesalónica. La primera poderosa categoría que usa es ser dignos del reino de Dios. Ahora vamos a ver una similar: dignos del llamamiento, dignos del llamado que Dios nos ha hecho. Qué bonito. Miren allí justamente, ¿no?,
Estamos trabajando el capítulo 1 desde el verso 6 en adelante de Segunda Tesalonicenses. En el versículo 11, por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Pablo va a reforzar el ánimo que da a los tesalonicenses, como les acabo de decir, usando otra categoría poderosa: ser dignos del llamado. En los versículos anteriores dijo ser dignos del reino, ahora dice dignos del llamado, dignos de la vocación de ser hijos e hijas de Dios por la obra de su Hijo Jesucristo. En los versículos anteriores dijo ser dignos del reino, ahora dignos del llamado. Entonces mi pregunta es, ¿cuándo es que somos dignos del llamado? Veamos el verso 6. Dice el verso 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ay, hermanos amados, somos dignos del llamado cuando, según los versículos 6, 7 y 8 que hemos leído, sabemos esperar en la justicia de Dios. Sí, somos dignos del llamado. Versículos 6, 7 y 8, cuando sabemos esperar en la justicia de Dios contra aquellos que por ahora nos hacen sufrir, nos ponen a prueba, nos meten en tribulaciones. Nos quieren ver mal, nos provocan para que el testimonio se dañe. Sí, en el caso de los tesalonicenses era todo un imperio que no soportaba esas comunidades pequeñas contrahegemónicas en que decían que el único Señor es Jesús de Nazaret y no el César. Ahí había que demostrar que éramos dignos del llamado, como también debemos hacerlo hoy. Y por eso, según los versículos que hemos visto, somos dignos del llamado cuando sabemos esperar con esperanza, ¿no?, en la justicia de Dios en contra de aquellos que hoy nos atribulan. Y dice los textos que hemos leído que llegará el día en que el Señor va a pagar con aflicciones a los que nos afligen hoy. ¿Qué tal? Sí. Llegará el día en que nosotros, por ahora afligidos, recibiremos descanso. Versículos 6 y 7 de Primera Tesalonicenses capítulo 1. Segunda Tesalonicenses capítulo 1. Cuando sabemos esperar esto, sí, el juicio del Señor sobre aquellos que hoy nos hacen mal, el descanso que Él nos dará con justicia y amor por ser sus hijos, su pueblo, somos dignos del llamado que Él nos ha hecho para salvación, para vida eterna, para vivir diferente, del llamado que nos ha hecho para ¿qué? Para relacionarnos diferente en un mundo violento, lleno de venganzas. Pero cuando nosotros, en medio de las pruebas, de las tribulaciones, hermanos, salimos corriendo, dando la espalda a Dios, diciendo, uy, antes no sufríamos tanto, hoy está complejo, esto me voy, y volvemos a lo de antes, o vamos corriendo a tratar de buscar vendetta, venganza, u otra clase de salidas, vamos a terminar negando la fe, hermanos y hermanas. Hay que ser dignos del llamado, esperando en la justicia de Dios. Sí. Debemos saber esperar con confianza el advenimiento del Señor, quien vendrá, según el versículo 8, a castigar a los que no le conocieron y por lo tanto no le obedecieron. El Señor nos llamó a conocerle, a obedecerle, a tener una relación con Él. Otros, a pesar de eso, le dan la espalda, se burlan. Esos son los que nos atribulan y son los que van a ser enjuiciados después por Dios mismo. Ser dignos del llamado es cuando sabemos esperar
Sí, porque esperar viene de esperanza, una de las grandes virtudes teologales del cristianismo. Esta gente, como acabo de decir, que ahora nos atribulan, no conocen y no obedecen al Señor. Están bajo la potestad del diablo y hacen cosas malas en nuestra contra. El castigo que recibirán está en el versículo 9. Capítulo 1, verso 9 de 2 Tesalonicenses. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Oiga, esa gente que nos atribula con maldad no sabe con quién se están metiendo. Y no lo decimos con soberbia como que somos nosotros. No, con nuestro Señor se están metiendo. Y no saben cómo van a terminar. Versículo 9. Sufrirán pena de eterna perdición, aunque momentáneamente pueden tener un poder dañino sobre nosotros porque tienen más poder en el trabajo, en la oficina, en el barrio, o porque son fuerzas delincuenciales bien armadas. Momentáneamente sufrirán pena de eterna perdición y serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Sin duda, hermanos y hermanas, los tesalonicenses decían: pero no es posible, Pablo, hemos creído en Cristo y se nos ha venido una serie de problemas. Ahora que somos parte de la iglesia, hemos respondido al llamado de Dios, tenemos enemigos que se han ensañado contra nosotros. Todo parece que se ha complicado y Pablo con estas palabras les orienta: sean dignos del llamado, esperando. Va a llegar la justicia retributiva de Dios y va a llegar nuestro descanso. Decimos amén. Diga amén, hermano y hermana. Más allá de la tribulación o de los atribuladores que estén contra usted, hermana, hermano, somos hijos de Dios y es digno y es pertinente vivir justamente de acuerdo al llamado que Dios nos ha hecho. Y como estoy enseñando en primer lugar, en el texto vemos que se es digno del llamado cuando sabemos esperar. Sí, la enseñanza de la palabra de Dios esta mañana para el pueblo de Dios, más allá de donde usted se encuentre, es que seamos dignos del llamado. Y en primer lugar, somos dignos del llamado cuando sabemos esperar. Que el Señor haga justicia por nosotros contra esos atribuladores, atribuladoras que hoy tenemos. Que sepamos esperar, el descanso que Él nos va a dar más adelante. Pero ¿sabe qué? También se es digno del llamado cuando nos mantenemos firmes. Las tribulaciones y pruebas nos desaniman, hermanos. Nos pasan factura a veces. Llega un momento en que uno piensa dejar todo de lado. Sí. Las palabras de Pablo acá son para motivar, para alentar. Escuche esto, para dar más peso específico a la fe de los nuevos creyentes. Para orientar, no para mandarlos cuesta abajo como dijimos, no. Los tesalonicenses vivían pruebas muy duras. Quizás nada comparables por ser superlativas en relación a las que hoy vivimos, hermanos. Pero ahí están las palabras de Dios, del Espíritu Santo, inspirando a Pablo, para que también nos hablen a nosotros hoy. Versículo 10. Dice: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Cuando venga en aquel día nuestro Señor, será glorificado en sus santos que somos tú y yo. Y será admirado en todos los que creyeron. El Apocalipsis dice, ¿no?, que ese día lo verán incluso los que lo traspasaron allá en la cruz. Hay que saber esperar con firmeza, sin dar pasos atrás o al costado, hermanos y hermanas. A veces uno cae, pero no se retire, levántese y pida la gracia del Señor y siga adelante. Vendrá el día en que el mal será derrotado de manera definitiva.
acá en Ecuador vivimos tiempos muy peligrosos y de gran desánimo en el país. Ustedes en el exterior lo han de haber escuchado. Tanta, pero tanta gente mala que envidia lo poco que tienes y desea que sea de ellos. Tanto enemigo oculto que te puede llegar a ver como una mercancía para un secuestro. Terrible. Estamos expuestos en el país, hermanos y hermanas. Los esfuerzos que hace el poder central algo de resultado dan, pero esto se ha vuelto prácticamente incontrolable. Las tinieblas campean como nunca antes en este país. Pero ¿saben algo? Ahí, aquí, está la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, esperando con firmeza la promesa del retorno de nuestro Señor. Somos una comunidad que no se desalienta, ni se vuelve atrás, ni se raja, como dicen en otras partes de este continente. Venir domingo a la iglesia es una señal de firmeza. Claro, es que en el templo nos animamos, nos esperanzamos más con la palabra y la comunión entre los hermanos. En el templo vemos la firmeza de otros y nos contagiamos para seguir adelante. Hermanos, hermanas, como pastor, ver cada domingo a hermanas y hermanos fieles, serios, maduros en la fe, sufridos en la esperanza, con problemas como todos y todas en la vida, pero con esa firmeza que los hace ser fieles al Señor, que demuestran con eso ser dignos del llamado. En lo personal me sublima el alma, me deja reflexiones profundas, me nace el abrazo espontáneo, la sonrisa sincera de recibir a héroes de la fe cada domingo en el templo. Hermanos que hace 29 años ayudaron a fundar la iglesia y han estado allí ya en tercera edad, ya con ciertos problemas de olvido, de desorientación, pero fieles con su Biblia, allí, felices, contentos, orando, involucrándose en los proyectos de la iglesia, ayudando a repartir ayudas, yendo a los asilos de ancianos, llamando por teléfono. Ay, hermanos, se es digno del llamado. Cuando nos mantenemos firmes, veamos lo que veamos, pase lo que pase. Y el anterior punto que dijimos es que somos dignos del llamado cuando sabemos esperar. Yo quiero insistir en esto, que no suene ofensivo. Por favor, necesito decirlo, hermanos y hermanas. Vivimos tiempos en que las iglesias han dejado de lado estos mensajes. Como que predicar del sufrimiento, de la tribulación, es anticuado, hay que los hermanos tratarlos suavito, vayan a irse. No, hermanos, la tribulación es parte de la vida cristiana. Es parte del proceso en que Dios nos pone. Los molinos de Dios muelen lento pero fino. Y en esos procesos debemos ser dignos del llamado, sabiendo esperar la retribución que Dios dará a los que se oponen, a los que hoy se burlan, a los que hoy nos persiguen, a los que hoy nos meten codazos para sacarnos del escenario. Es ahí donde debemos ser dignos del llamado, manteniéndonos firmes en la doctrina de la fe cristiana. Hermanos, hermanas, anhelo de lo profundo de mi corazón que estas palabras que surgen de la Escritura llenen su alma, llenen su espíritu, le levanten si usted está caído, le alienten si está desalentado, porque es palabra del Señor. Que en base a esas experiencias de esas iglesias del primer siglo siguen teniendo pertinencia el día de hoy. Por eso es necesario que seamos una comunidad digna del llamado, manteniéndonos firmes, pero también sabiendo esperar. Se es digno del llamado cuando sabemos esperar, cuando nos mantenemos firmes,
Pero también se es digno del llamado, hermanos y hermanas, cuando estamos respaldando al pueblo de Dios en oración. En esta sección se ve claramente que Pablo oraba incesantemente por los hermanos allá en Tesalónica. Miren el versículo 3 del capítulo 1, estamos en 2 Tesalonicenses. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Él siempre estaba dando gracias a Dios por ellos. Versículo 11 dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito, etcétera, lo que hemos ya visto. Pablo era un líder que animaba, pero también que oraba por esta gente. Un pastor debe estar orando por los hermanos y hermanas. Una pastora ora por los hermanos y hermanas. Un cristiano que se considera digno del llamado siempre está respaldando en oración a los demás. Qué importante es apoyarse en oración. Somos dignos del llamado y vocación cristiana, como ya lo digo, por más que suene redundante, cuando estamos orando por los hermanos y hermanas. Cuando oramos por nuestros enemigos. ¿Acaso Jesús no dijo: si tu enemigo tiene sed, dale de beber? Qué duro reto este, ¿no? Orar por estos enemigos que nos atribulan y nos afligen. Ahí estaremos mostrando que verdaderamente somos de otra clase de naturaleza y de llamado. Una naturaleza divina que vino a nosotros por la presencia, el perdón de pecados de Cristo, de su Santo Espíritu, y que por lo tanto nos hace vivir de manera diferente con otros valores, los valores del reino de Dios. Debemos orar para que llevemos vidas que glorifican a Dios en todo tiempo. Qué hermoso, la iglesia es una comunidad de oración. Y no me refiero solo por los estudios bíblicos, no. Miren que hoy, por ejemplo, con la tecnología, con estos aparatitos que tenemos aquí, se pueden formar chats de oración y se comparten peticiones y uno puede estar orando, apoyando a los hermanos. ¿Para qué? Para que justamente vivan dignamente como llamados, esperando. Que sean dignos del llamado, se mantengan firmes, sean dignos del llamado, respaldándonos en oración unos por otros. Si usted está viendo este mensaje fuera del país del Ecuador, ore por nosotros, por hermanos y hermanas que son atribulados acá por la inseguridad ciudadana. Ore por esos siervos de Dios que están en zonas altamente peligrosas, en Guayaquil, ahí en Monte Sinaí, todos esos sectores tan peligrosos, hermanos y hermanas, donde el Señor tiene un pueblo de Dios que se mantiene allí, vigilante, predicando el evangelio del reino. Hay que estar vigilantes en oración. A manera de conclusión podríamos decir: firmes en la esperanza y orando todo el tiempo. Ahí, esas son evidencias de que estamos siendo dignos del llamado. Sí, dignos del llamado porque estamos firmes en esperanza y orando todo el tiempo por los hermanos y hermanas. Y te hago la pregunta este día: ¿estás viviendo como es digno del llamado que el Señor te ha hecho, hermano, hermana? ¿O has dejado al Señor o estás viviendo una doble vida? Por favor, vuélvete a Él, pide perdón. ¿Te has desalentado? ¿No has mostrado firmeza? ¿Has querido tomar venganza por ti mismo contra aquellos atribuladores? Sin duda te fue mal, porque la palabra de Dios dice: no tomen venganza por ustedes mismos, dejen lugar a la ira de Dios. Lo nuestro, ¿qué es? Esperar, sí, firmes en esa esperanza, orando todo el tiempo, haciendo bien a todos, y siempre con esa expectativa de que un día Cristo va a venir. No sabemos cuándo, solo el Padre que está en la gloria lo sabe, y Él tiene medidos los tiempos, pero hasta tanto, aquí hay una comunidad redimida por la sangre de Jesucristo, llamada a ser digna, sí, digna del llamado, si que usted quiere,
es decir, esperando una comunidad firme y una comunidad orante. Termino este día domingo haciendo una invitación a hombres y mujeres que no conocen el Evangelio y que podrían estar viendo a través de alguna red social este mensaje. Jesús de Nazaret no es ningún juego. Ya hemos visto, Él va a venir como juez y va a venir a juzgar. Va a venir con señales portentosas y milagros grandiosos. Y aquel que no ha establecido una relación con Él sufrirá perdición eterna, condenación eterna. Esto no es anticuado, está en la palabra y lo digo directamente. Necesitas de Jesucristo. Ora conmigo. Si tú no tienes a Jesús, dile: Señor, ven a mi vida, limpia mis pecados, hazme una nueva persona. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Perdóname, Señor, porque he sido un atribulador de otros, quizás de la esposa, el esposo, los hijos, no sabemos. Perdóname y permíteme vivir una vida digna del llamado que me estás haciendo hoy, Señor. Amigo, amiga, si tú has hecho esta oración, mándanos al chat del Facebook una notita: yo acabo de entregar mi vida a Jesús. Oren por mí. Y podemos dar un seguimiento pastoral también a tu vida. Gracias, Señor, por tu palabra este domingo. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendigo a tu pueblo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Bueno, hermanos, y con esto cerramos nuestro culto dominical y nos quedan estas enseñanzas profundas, ¿no? Cómo las congregaciones del primer siglo nos siguen dando referencias de cómo podemos vivir nuestra vida cristiana. Por favor, queremos invitarles para que sus diezmos, sus ofrendas puedan hacerlo a través de las cuentas de la iglesia. Ustedes tendrán la información acá en pantalla. E invitarles a que sigan sumándose y acompañándonos en las diferentes actividades, tanto presenciales como virtuales, a través de las plataformas digitales, para que podamos seguir creciendo como una sola familia en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga y que toda esta semana esté en sus manos. Bendiciones.